Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va a todos ustedes? Hoy en Unidad Federal tenemos muchísimos temas. Desde ya, primero saludamos a toda la gente de la Federación, a su secretario general que está viajando por el sur del país. Así que probablemente la semana que viene vamos a tener muchas novedades. Pero en el día de hoy, ya que hablamos de novedades, vamos a tener temas gremiales con un periodista especializado que escribe en Va de Negocios, que también es periodista en Crónica, colega mío de Crónica, donde también trabaja y profundiza mucho los temas que están relacionados con todos los temas de los derechos del trabajador, los convenios colectivos, y planteó en Va de Negocios los focus group que está armando Juntos por el Cambio con los sindicatos. No te lo pierdas, va a estar en el segundo bloque del programa porque muy pero muy importante. Bueno, ahora sí, pasamos de este tema a comentar quiénes son los invitados del día de hoy y después vamos a abordar qué es lo que pasó en la semana. Vamos a tener un primer bloque con Gustavo Marangoni, que nos va a hacer un análisis de qué es lo que pasa en la política. También en la segunda parte, ya les comenté, va a estar Luis Autalán y vamos a tener a Claudio Boada, que es un referente de la Unión de Usuarios y Consumidores. ¿Qué pasa con la segmentación? ¿Qué pasa con los precios? Cuidado, ¿se cumplen, no se cumplen? ¿Qué pasa con los supermercados de proximidad? Esos superchinos, que algunos lo llaman así, ¿van a cumplir? ¿Van a poder cumplir o no? ¿Cuándo se va a implementar la medida para tener 60 productos que sean referencia y de alguna manera no te pierdas en esta maraña de precios en un contexto de alta inflación? Bueno, una vez presentado y comentado quiénes son los invitados del día de hoy, acá en Unidad Federal, ¿qué pasó en la semana? Bueno, la semana pasada hubo una carga incesante de los medios de comunicación de la disputa que tenían. A ver, si quieren llamarlo la Corte Suprema de Justicia, que tomó el Consejo de la Magistratura porque fijó un plazo para la modificación de la ley del Consejo de la Magistratura, ley que fue sancionada en senadores, pero no tiene la forma de ley hasta tanto no sea aprobada en diputados y que no entró en diputados. Entonces, después de 15 años, la Corte Suprema de Justicia le dio un tiempo al gobierno para que sancione una nueva ley del Consejo de la Magistratura, si no se retrotrae a la ley original donde la Corte Suprema preside el Consejo de la Magistratura. Esa es la película. Bueno, en esa película hubo lo que se conoció como último cierre y que sorprendió a muchos periodistas, fue que en el Senado, para tener representatividad en esta conformación nueva ahora, pero antigua porque se retrotrae al año 2006, el Consejo de la Magistratura tuvo 2 presentaciones, tanto en senadores y diputados, y me refiero a Oñate por la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque se produjo no es una ruptura, una división entre Unidad Ciudadana y el Frente de Todos, con 2 nombres para lograr esta representatividad. Bueno, en definitiva, la primera reflexión que le hago a todos ustedes, vos que sos trabajador en relación de dependencia, que estás esperando a ver a qué arreglo llegan en paritarias para ver si yo le puedo empatar o no le puedo empatar a la inflación, ¿sí? Vos que estás trabajando de manera independiente, que sos monotributista, que querés inscribirte para recibir este beneficio adicional porque la plata no te alcanza. Vos que sos trabajadora para tareas de cuidado del hogar. Vos que sos albañil, plomero, abogado, que llevas tus juicios en el día a día, divorcios, que sos contador y demás. ¿Te importa tanto lo que pasa con el Consejo de la Magistratura? Más allá que políticamente es importante, pero hoy la agenda pasa por un lado. ¿Sí? Y la preocupación de la gente está en lo económico, está en el empleo, que hay mayor actividad económica, pero el problema es que esta actividad económica está siendo perjudicada por la pérdida de poder adquisitivo que genera la inflación. Entonces nos encontramos con que
por un lado los medios de comunicación, gobierno y la oposición mayoritaria, hablan del Consejo de la Magistratura, mientras que la población sufre otros problemas. Le agregamos, si querés, la inseguridad. Entonces vemos, por ejemplo, que algunos canales, los que trabajan con todo lo que ocurre en materia de inseguridad, tienen altas mediciones. Los programas que te hablan y te dicen de la inflación son los más preocupados o los más vistos. Y mientras tanto, pareciera que un sector de la política pone como prioritario temas que pueden serlo en un contexto donde hay estabilidad. Vamos a dar algunos datos económicos. Los datos económicos marcan, fíjense que creció la actividad económica en nuestro país. El último año la actividad económica, indicadores o sea, el último trimestre, pero haciendo la proyección interanual, creció la actividad industrial un 8,5%. Y la gente dice, ¿y dónde está la plata si no nos alcanza? ¿Dónde se ve eso? Fue Semana Santa hubo en el norte un 90% de ocupación hotelera, en la costa atlántica un 80% de ocupación, clase media. Y un sector de la sociedad dice, pero ¿dónde se ve esto? Porque a mí no me alcanza. Y acá empezamos con lo que ocurrió la semana pasada, este bono especial que se lo van a dar a amas de casa, a trabajadoras de casas particulares, estén en blanco o no estén registradas. A los trabajadores informales, o sea que no están registrados, y a los monotributistas categoría A y categoría B. Esto es importante porque también va para los asalariados, para aquellas personas que están en las categorías A y B y los que trabajan, llamarlo entre comillas, en negro. ¿Saben cuánta gente ingresó a la página del ANSES del viernes al día lunes, que hizo que sature la página www.anses.gov.ar? 9 millones de personas. 9 millones de personas no van a pedir el beneficio o no van a ser sujetos pasivos o activos de ese beneficio de los 18.000 pesos que se pagan 2 cuotas, pero sin embargo generó esta preocupación, generó interés y algunos habrán incorporado sus datos para ver si pasa o no pasa. Son los monotributistas de categoría A y B los que se pueden inscribir. A ver, para que no te pierdas, los de categoría A son los que facturan un promedio de 40.000 pesos por mes, da un total de 500.000 pesos anuales, un poquito más. La categoría B, más alta, 50.000 pesos por mes, 700.000 pesos anuales. Ellos son los que reciben estos 18.000 pesos en 2 cuotas, 9.000 y 9.000. Los jubilados también, fue lo que se resolvió la semana pasada, van a recibir directamente 12.000 pesos que se suman a los 6.000 pesos anteriores que se lo dieron como bonos. En definitiva, los jubilados estarían recibiendo el mes que viene unos 18.000 pesos, 6.000 del bono anterior y 12.000 de este nuevo bono. Esto es un poco el escenario para poner, algunos lo llaman el plan platita, para que aquellas personas que menos tienen puedan acceder a comprar los productos básicos, los productos de la canasta alimentaria. También el gobierno va a subir la cartera, la canasta alimentaria, va a pasar, la sube un 50%, va a pasar a 10.000 pesos. Todos aquellos que puedan gozar de este beneficio, si tenías la asignación universal por hijo, no estás excluido. Si tenías por discapacidad, no estás excluido. Bueno, hecha la fotografía, y por este lado yo marco la sensibilidad social que uno tiene, señores, esta gente no le alcanza, hay que ayudarlos y el gobierno le vuelca dinero. Pero ¿qué nos encontramos? Nos encontramos por el lado de la política que dicen, ahora van a emitir. Y como van a emitir, nos encontramos que los mercados empiezan a reaccionar de manera adversa, por ejemplo, como vimos en este periodo, las corridas que hubo estos días con respecto al dólar blue, pero primero corrieron los mercados financieros, el contado con liqui, ¿sí? O el MEP. Y esto ha generado, hay otros factores externos que están asociados al contexto internacional, me refiero a la guerra, y también factores en cuanto el gobierno podrá o no podrá cumplir con las metas con el Fondo Monetario Internacional, pero todo esto se ve agravado porque se siguen mostrando las fracturas que hay en el gobierno nacional. Y cuando se muestran estas fracturas,
empieza a verse, por ejemplo, algunos referentes gremiales como Walter Correa, que acompaña y dice la próxima presidenta va a ser Cristina Fernández de Kirchner. Fíjense por dónde pasa este tema. Bueno, todo esto lo vamos a abordar acá en el programa el día de hoy y también la novedad que el día lunes un periodista hizo referencia también a la candidatura presidencial de Mauricio Macri. Ya en instantes comenzamos Unidad Federal. Primer bloque vamos a estar con el politólogo Gustavo Marangoni. Le pedimos al señor director si tenemos comunicación. Ahí estamos. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué de tu vida? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, Gustavo, vamos, dijimos fuera del aire, vamos al hueso directo. Estas diferencias que tiene la coalición Frente de Todos, que parece que disfrutan de comentarla en los medios, ¿sí? Hoy a la mañana, bueno, un referente de la Cámpora llegó a decir, bueno, Martín Guzmán total no lo votó nadie. ¿Qué efecto produce en la gente cuando después empezamos a conocer imagen positiva, negativa, expectativas, mercados? Este ruido, ¿qué efecto genera? Bueno, en primer lugar, obviamente perjudica al gobierno en cuanto a su funcionamiento, esto está claro. Porque ya no se trata de matices, ¿no? Hace unos meses atrás, cuando surgían diferencias, decían, bueno, toda coalición tiene matices y los conversamos a la vista. Bueno, evidentemente no se trata de matices, se trata sobre diferencias conceptuales, sobre dirección y sobre el sentido del gobierno, y por lo tanto genera dificultades en el normal funcionamiento del gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque aún dentro de cada ministerio hay distintos funcionarios con enfoques encontrados. El clásico, Guzmán, al que vos te referías recién en las declaraciones de Larroque, que no tiene la misma política respecto de las tarifas y de cómo actualizarlas que tienen sus subordinados, entre comillas, o lo propio le puede pasar a Culfas en materia de precios respecto de Feletti, y lo mismo al canciller Cafiero respecto de su vicecanciller Tetamanti, y así podríamos seguir por todos lados. Entonces, acá hay un punto que se resiente la conducción. Un gobierno necesita, por supuesto, del debate, no tiene por qué ser monolítico, tiene que, como inclusive te puede pasar a vos en tu trabajo y en tu programa, y a mí en el mío, que querés puntos de vista divergentes para formular mejor una idea. Ahora, se enciende la cámara y es Gustavo frente a la cámara y sos vos el que decide y nadie se mete en el medio porque sería muy desprolijo. Bueno, imagínate cuánto más en un gobierno que decide el destino de millones. Primero, le facilita cierto trabajo a la oposición, pero también contribuye a fomentar esa antipolítica que está presente en toda la sociedad de siempre, pero que muy particularmente en este momento actual del mundo y en esta coyuntura específica de la Argentina, donde hay resultados que son muy conflictivos, como básicamente el tema de la inflación. Entonces te diría que una sociedad que quiere hacer su esfuerzo por querer, y de hecho hay algunos elementos de la economía que no están tan mal o que han mostrado alguna recuperación, pero no te lucen, en parte por la inflación y en parte por estas disputas intestinas que cada vez adquieren mayor voltaje, hasta llegar a este tipo de declaraciones que de alguna manera no se entienden muy bien, porque en realidad a los ministros de Economía, a ninguno nunca nadie los votó. Son funcionarios del Poder Ejecutivo que los elige discrecionalmente el Ejecutivo. No es que se hace un plebiscito para nombrar a cada responsable de cada área. En todo caso, me parece que lo que está manifestando esa declaración del ministro bonaerense Larroque es que hay una insatisfacción con el rumbo del presidente. Y se personaliza en el ministro Guzmán, pero en realidad el tiro por elevación va destinado al titular del Poder Ejecutivo. Clarísimo. Bueno, vos hablaste del crecimiento de otras fuerzas. Yo te digo lo que pienso, pero con esto, obviamente, vos me decís, Gustavo, no estoy de acuerdo en absoluto. Toda la semana pasada, los medios de comunicación, el oficialismo y Juntos por el Cambio, yo digo la oposición, específicamente Juntos por el Cambio, hablando del Consejo de la Magistratura.
Hablando me refiero a todo lo que sabemos en cuanto a reformas, no reformas, quórum, media sanción, etc. Eso no es agenda de la gente. Y por eso una de las alternativas, con lo cual crece cada vez más Javier Milei, están hablando de otra cosa los que fueron votados por el 70% de la gente, mientras que Milei llega con un discurso que de alguna manera dice, esto es lo que queremos escuchar. Yo coincido bastante con lo que vos reseñaste, Gustavo, porque sin quitarle importancia al Consejo de la Magistratura, pero en realidad los que seguimos un poco más la política, lo que advertimos es que detrás de esta discusión está quién mete más el dedo para nombrar o vetar jueces que te ayudan o te perjudican. Sí. Y quienes no siguen este juego, dicen, mira, no sé qué discuten, pero seguro que es algo que tiene que ver con ellos, no conmigo. Porque en realidad no hay una sensibilidad en la opinión pública que se está discutiendo cómo mejorar la justicia del empleado que está reclamando una indemnización o del comerciante que tiene que resolver un juicio o de cualquier ámbito de la vida civil o comercial que hace a que las decisiones se posterguen durante años sin resolución. Entonces, creo que contribuye poco a tratar de achicar la distancia entre representantes y representados, sino por caer en la demagogia de plantear, en toda sociedad hay una distancia entre representantes y representados por la naturaleza propia del oficio. Ahora, cuando esa distancia se hace muy ancha y cuando además el que está abajo percibe que nadie le da bola, es lógico que canalice su malestar, su mal humor, hacia expresiones más disruptivas. No las justifico, digo simplemente que comprendo, y de alguna manera el resultado electoral del año pasado así lo refleja, el crecimiento por izquierda. Recordemos que el FIT sacó el 1% a nivel nacional, inclusive con elecciones de 2 dígitos en muchas provincias, y bueno, el caso de Milei y de Avanza Libertad. Entonces, señalo que es muy difícil gobernar en general, es difícil gobernar la Argentina, pero si a eso le agregás un comportamiento endogámico de la dirigencia política, que prácticamente el mensaje que transmite es como ese viejo chiste que dice, hablemos de algo importante, hablemos de mí, ¿no? Entonces está esa idea de que, bueno, vamos a hablar de aquellas cosas que me importan a mí, que me interesan a mí. Es como esos, viste, conocidos que uno tiene a veces que te hablan media hora tomando un café de todos los problemas que tienen ellos. Y vos decís, che, bueno, déjame colar algo, ¿no? Porque a mí también de repente... Déjame contarte algo, ¿no? Claro. Escúchame, una de las versiones que se instala, Gustavo, es, bueno, ya el oficialismo o el kirchnerismo duro, lo vamos a llamar así, de alguna manera están planteando el repliegue, no diría retirada porque puede ser el repliegue a provincia de Buenos Aires y eventualmente dentro de provincia de Buenos Aires el tercer cordón que es más fuerte. ¿Vos lo ves así o decís que este repliegue puede volver al contraataque? Yo creo que tenés que abrir como muchas ventanas y muchos escenarios. A ver, yo siempre digo lo mismo, politólogo sí, astrólogo no. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Ni idea. Pero podemos jugar escenarios. Yo digo, hoy es ilógico pensar que en el 2023 quizás haya una elección donde el Frente de Todos no exista y Juntos por el Cambio no exista. Y lo tenés que pensar. Sí. Porque también Juntos por el Cambio tiene sus diferencias. Sí, también Juntos por el Cambio tiene sus diagnósticos muy dispares respecto de la realidad. Entonces tenés que contemplar la posibilidad de que los formatos actuales adquieran otra presentación en el 2023. Me parece además que en lo que hace al oficialismo no solo hay diferencias respecto a los objetivos, sino también se han lesionado vínculos personales. Nos puede pasar lo mismo que te puede pasar a vos o a mí en nuestro trabajo. Es decir, mira, yo trabajo con fulano, con mengana, me llevo bien en términos personales, pero no estamos de acuerdo en la dirección. Bien. O te puede pasar la inversa. Queremos lo mismo, pero no nos llevamos bien. Ahora, si no te llevas bien y no querés lo mismo, y es casi una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Muy duro lo que estás diciendo, ¿eh? Muy duro.
Vamos a Juntos por el Cambio. El día lunes, Carlos Pagni, en su editorial, dijo, bueno, está instalado que Mauricio Macri va por la candidatura presidencial. ¿Es para marcar la cancha por parte de Mauricio Macri? Como así también Alberto Fernández dice, no me retiro, bueno, lo escuchamos en el acto con Mario y con Igi. La pregunta ¿es instalarse para barajar después o porque realmente se considera candidato potable? Bueno, el perro puede tener pulgas y también piojos, ¿no? Digo, es decir, vos podés instalar el futuro para fortalecerte en el presente, porque sí, en política sin futuro no tenés presente, sí, pero también podés tener concretamente esa ambición. A ver, hace poco más, poco menos que un año, Mauricio Macri sacó un libro que se llamaba Primer Tiempo. Sí. Habiendo sido presidente de Boca Juniors y teniendo esa afición que tiene por el fútbol y habiendo sido presidente, si el libro se llama Primer Tiempo, te da la idea de que está pensando en el segundo. Y yo te diría que no creo que lo quiera vivir desde el banco de suplentes. Me imagino que intentará arrancar de titular. Después se verá. Ahora, lo cierto es que a pesar de que tanto Mauricio Macri como Cristina Fernández, ambos tienen un fuerte nivel de desaprobación en las encuestas, también tienen altos niveles de adhesión, y cuando cada uno de ellos hace un tuit, juega al bridge, pide una marca de café o de chocolate, y estamos todos hablando de ello, Cristina comenta un libro y ese libro al día siguiente es récord de ventas. Macri juega al Mundial de Bridge y estamos todos averiguando cómo se juegan esas cartas. Entonces, ¿qué señalo? Que hay una centralidad que tienen ambos que todavía no se presentan personalidades o fuerzas que puedan desplazarlos. Queda un año para las elecciones, se verá, pero yo te diría, el River Boca todavía pasa por ahí. Gustavo, y cerramos, si te parece, con un un temazo vinculado con la economía, pero la economía visto de la política. Hoy lo que más le preocupa a la gente es la inflación. Por otro lado, paritarias que obviamente siempre van atrás. O sea, la pérdida del poder adquisitivo me reúno dentro de 15 días o la semana que viene para hablar de lo que perdí, ¿no es cierto? Bueno, inflación por parte de la gente, una de las principales preocupaciones. ¿Qué otras preocupaciones le siguen a la población y al electorado? Y después de lo económico, digamos, que agrupa inflación, empleo, etcétera, obviamente el tema de seguridad. Pero hoy lejos es el tema de la inflación. Y yo creo que ahí hay también una noción en la dirigencia en general y en el oficialismo en particular, que es ya casi tomar a la inflación como parte del paisaje, ¿no? Porque cuando vos decís, bueno, los salarios le tienen que ganar a la inflación, ya estás reconociendo que la inflación se queda y que vos desde los salarios vas a tratar de hacer las paritarias más cortitas, dar sumas fijas para tratar de compensar. Y me parece que lo que hay que ver es de qué manera bajar la inflación. Es cierto, en el mundo es un tema también que ha regresado, pero nosotros lo teníamos preexistente. El plus internacional existe, pero me parece que de alguna manera los terapeutas dirían el beneficio secundario de la enfermedad cuando dicen te querés quedar en ese lugar que es malo pero es conocido, entonces te da cierta certidumbre, y como para los argentinos la inflación es algo a lo que estamos habituados, parece que bueno, va a seguir estando acá durmiendo en casa. Y yo creo que esta situación no da para más, que en algún momento no da para más. Digo, me parece que más pronto o un poco más tarde alguien va a tener que decir, señores, vamos a tener que regresar a niveles de inflación razonables como que lo que tienen no Noruega o Finlandia, Bolivia, Chile, Perú, Uruguay, Brasil, etc. Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en el programa. Fuerte abrazo, gracias a vos por la comunicación.
Estuvo con nosotros Gustavo Marangoni. Realmente es un placer escucharlo y ver cómo busca aristas diferentes. Usted marca paralelismos para que uno, bueno, vaya entendiendo lo que está pasando en el día a día. Vamos a un pequeño corte, no te vayas y continuamos con más Unidad Federal. Ahora sí, estamos con un colega, también un amigo, Luis Autalán, periodista que hace muchos temas, pero trabaja muchísimo en temas gremiales. Pero te escribiste un artículo en Va de Negocios relacionado con el Focus Group, ¿no? ¿Y por qué no nos contás un poco de qué se trata? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Versa sobre un tema que abordaron otros colegas y es qué está haciendo la oposición respecto al movimiento obrero. Claro. Y lo que fuimos indagando, constatando, y en cuanto que algunas cosas nos sorprenden y otras no, es que lejos de, digamos, de no tomar en cuenta en qué fracasó Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, en el poder, van sobre esos errores con dos tendencias de estrategia para lo que consideran es el camino que les va a llenar una mejor relación con los sindicatos. Bueno, ¿y cuáles son esas tendencias? Y hay dos tendencias. Una, la larretista, podríamos decir, la más moderada, la del diálogo, la que buscará en el caso de que la oposición sea poder en 2023, que es desde el escenario que plantean esto, para negociar, para charlar, para dialogar, para no confrontar, digamos, de repente para modificar un convenio. Y enfrente está... ¿Te puedo interrumpir ahí? Te interrumpo, ¿sabes por qué? Sí. Porque vos decís larretismo, que lo conocemos al perfil de Larreta, es, más allá que a algunos les gusta, a otros no les gusta, Sí. inclusive en el mismo partido, inclusive en la oposición, es un negociador. Él permanentemente Sí. es un negociador. Pero sabemos que con la gestión de Triaca y de Mauricio Macri era convenio colectivo que no hay acuerdo, causas judiciales, si querés llamarlo lawfare, o como sea, había mucha judicialización cuando inclusive hasta se metían para cambiar convenios colectivos, ¿no? Sí, el convenio colectivo como freno era un argumento que te planteaban en la consulta periodística. De hecho, hay un ejemplo mucho más concreto del cual vos has hablado más de una vez, el tema de las aplicaciones, Sí. el servicio de delivery. Los funcionarios de Cambiemos te decían abiertamente, generemos puestos de trabajo, el convenio colectivo vendrá después. Y esto es prácticamente retroceder en algunos márgenes. Reacciona a sangre humana. Claro, pero a vos que te gusta la historia, es como si me digas, bueno, la solución de la Argentina pasa por derogar la Asamblea del año 13, Sí. aquella que determinó normativa respecto a la esclavitud. Y creo que no pasa por ahí, porque en realidad el escenario que se plantea en lo gremial es que la principal grieta es que hay empresas a las que le van muy bien, les fue muy bien, y los tiempos políticos no acompañan. Y Claro. esto incluye al sindicalismo, que obviamente mira con un ojo y con el otro repasa el escenario político, que incluye a un gobierno, como lo dijimos en la última invitación, que debate su política salarial al aire, cosa que yo realmente no recuerdo muchas veces. Bien, y continuamos con el Focus Group. ¿Y la segunda línea? Y la segunda línea pertenece a Patricia Bullrich. Bien, Para a la dura. Sí, se me ocurrió nada de ingenio ni de chispa. En el sector de Patricia Bullrich consideran que pedir el quite de personería gremial para camioneros es casi un acto de debilidad. O sea, es de ahí para arriba, es de alguna manera no... Sí, el lenguaje es la cárcel. Cárcel Sí, sí, es más o menos como se maneja. sí, y además... O sea, no hay para los paradigmas de ella no hay empresarios corruptos, si querés, médicos corruptos, periodistas corruptos, hay sindicalistas corruptos. Sabemos que todas las organizaciones tienen gente buena y mala y todas las profesiones, ¿no es cierto? Sí, y además tienen un terreno fértil en cuanto a la opinión pública que, digamos, estigmatiza buenos y malos, ¿no? Sí. Cualquier dirigente sindical te dice, bueno, tienen mala fama los dirigentes de las cúpulas, pero ¿cuántos delegados hay en todo el país? Bueno, lo de Patricia Bullrich pasa por ahí, es decir, la punta del hilo es no repetir errores que cometieron con el Ministerio de Trabajo de Jorge Triaca después de venido en secretaría, ¿no? Consideran que ahí hubo algunas fallas. Pero, Y ojo, pero discúlpame, ¿son conscientes de los errores gigantes que cometieron el Ministerio de Trabajo o no son conscientes al día de hoy? y tendría que citar a un expresidente en diálogo con un poderoso empresario argentino cuando le dijo, es un tema menor, como
cargo menor, empleo menor. Yo creo que de ahí hay una cuestión de concepto que va más allá de la economía, ¿eh? O sea, es un concepto de clase con el cual a veces se hace muy difícil debatir porque en realidad si sos sindicalista sos malo. Y por ahí captan que gran parte de la sociedad, a la hora de encontrar culpables, tiene a dirigentes obreros metidos en esa falange. Pero quería recalcar esto. Sí. No es que el movimiento sindical argentino está ajeno o en guardia ante esto. Sí. Hay muchos que dialogan y dialogarán. ¿No? ¿Te acordás cuando se decía, vienen por 8 años? Sí. Bueno, aquel apotegma sigue vigente. Bien, vamos, hace 2 días estuvo Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina, de la COPAL, le agrego la COPAL, porque atrás hay gremios de la alimentación. Exacto. Presidente de la COPAL, y presentó el famoso libro blanco, pero lo hacemos cortita. Uno de los capítulos no decía flexibilización laboral, pero decía nueva forma de trabajo. Sí. Bueno, contanos un poco si tenés alguna... ¿Querés decorarlo? A ver, ¿cómo lo decorás vos? Si faltaba un viento a favor para la reforma laboral, Sí. pero en extenso, Sí. era la pandemia. Sí. Es más, se dieron algunos puntos de reforma que ni siquiera el empresariado esperaba. El segundo decore es que también para facturarle a este gobierno, al actual, la ley de teletrabajo, dicho por juristas, no Sí. por quien te habla, está hecha, la resolución que la implementa es casi a piacere del empresariado que vos mencionás. Y de ahí para arriba, porque en realidad la discusión de convenios, es cierto, hay, digamos, profesiones, oficios, cláusulas que ya no se corresponden con la realidad, ¿no? Tenés miles de ejemplos en la actividad laboral. Pero otra es arrasar con todo aquello que se considere un costo laboral. Porque los estudios económicos, Va de Negocios lo publicó el otro día, la nota de un colega, el costo laboral no impactó en los últimos meses para no permitir una amplia Disculpame, renta. yo te lo digo, te hablo, mirá, justo mi otra profesión de ciencias económicas, te hablo desde los balances. Las empresas que el año pasado, desde los balances, datos que se publican, salvo que digan, mirá, este balance de esta empresa de alimentos que empieza con M, que cotiza en bolsa hacia trucho, que no lo es. O lo dibujó ¿sí? Walt Disney. Sí, o lo dibujó Walt Disney. Vamos a dar un ejemplo. El año pasado, o sea, 2 periodos antes, 2 ejercicios antes, daba sueldo sobre venta 16%, sueldo más cargas sociales 16%. Al año siguiente 14%. Quiere decir que la participación de los salarios en las ventas, léase después en la utilidad, es menor. Lo tienen recontra claro. Y otro temita, que entre nosotros lo manejamos y lo vemos, siempre que se cierra una paritaria es sobre lo que pasó, y ya mientras tanto, en ese mes que se negoció, se perdió algún valor de la inflación. Decíamos en más negocios. Se instaló que la paritaria corre detrás de los precios. Sí, Ahora, por ejemplo, en el gremio de prensa escrita, sí. la paritaria no corre, se quedó sentada o desmayada hace varios kilómetros. Para comprender la ironía, es decir, hay negociaciones que van tratando de emparejar. perder por menos, vamos a decirlo futbolísticamente. Sí. Y otras que si tenés paritaria mejor. Y esto también es un tema que, digamos, se contrapone a un gobierno que debate públicamente sus diferencias entre algunas cosas respecto a materia salarial. Es casi inédito. A ver, y cerramos con esto, si te Sí. parece. Debatir públicamente temas. Yo te puedo hablar de los mercados, pero quiero que me hables vos Sí. más allá de los Y mercados. déjame hacerte una pregunta después. ¿Sí? ¿Cómo? Déjame hacerte una pregunta para cerrar. ¿Cómo no? Pero sí, a ver, debatir públicamente. ¿Cómo ves vos en la gente que está impactando o en el laburante que está impactando? Creo que te va a gustar esto. A ver. Informalidad, trabajo registrado, Sí. 50 contra 50. Sí. ¿No? Sí. Ahora, cuando vos planteas la necesidad de negociar mejores convenios de trabajo o mejores paritarias, del 50%, donde un monotributista, donde un informal puede captar el trabajo, se tira de cabeza. Y además, por cada uno que, siendo registrado, se va de su empleo, hay 200 que están haciendo la fila atrás. Sí, está ¿Se claro. comprende lo que quiero decir? Sí, sí, sí. O sea, la necesidad tiene algo más que cara de hereje. Y esto uno no tiene cómo evitarlo. Y realmente creo que en base a eso se corona todo lo que veníamos hablando de la estrategia de Cambiemos, la seducción al sindicato, de responsabilizar a los sindicatos que después de toda esta pelea,
era una sugerencia que me hizo un colega, Héctor Medina, me dijo, después de toda la pelea de los sindicatos por perder por poco, a los buenos los van a terminar catalogando como la casta sindical. Sí, seguro. Quería preguntar algo vos ahora. Sí, porque lo tenía preparado. Me estoy riendo. Lo tenía preparado. No. Digo, estaba buscando a alguien probo en economía, porque la gran pregunta de hoy, Sí. y viene a cuento, es, ¿mejoró el empleo? Sí. Los salarios están cada vez peor. Sí. ¿Creció la economía también? Correcto. Creció Pero la economía, peor todavía. O sea, hay más interrogantes. Hay indicadores de crecimiento de la economía. digamos, te dejo el Ministerio el de Trabajo y el de Economía por un día. Sí. ¿Qué haces para equilibrar la balanza? ¿Para que recuperen los trabajadores? Para recuperar el poder adquisitivo. Y bueno, ese es el tema fundamental. Vos fijate lo que pasa ahora. El solo hecho de dar un bono de 18.000 pesos está generando, bueno, esto va a ser motivo de emisión monetaria y corrida de un sector bancario presionando por ese lado porque consideran que es sinónimo, que esta emisión va a tener un círculo vicioso. La emisión en general puede ser una de las causas de la inflación. Es multicausal, ¿no? Hablamos, ¿qué dijimos de las empresas alimenticias? Sí. Bueno, y te mencioné cómo bajó la participación de los salarios. Sí. Durante 4 años en la gestión de Mauricio Macri, Funes de Rioja, en todos los programas, vino acá, Sí, sí. estuvo sentado en tu silla, Funes Lo he de visto. Rioja. Y siempre Funes de Rioja es el salario es la causa de la inflación. Tuvieron 46 el primer año, 36 el segundo, y terminaron 47 y 52. Sí. Bueno, y el salario estuvo por debajo de la inflación. O sea que es complejo, ¿eh? Con esto me despido porque te va a gustar. ¿Hablaste del bono? Sí. ¿Sabés cuál es el obstáculo para definir el salario universal? El obstáculo, no sé cuál es. Se presume económico. Sí. No, es la divergencia política dentro del oficialismo. Qué tema, ¿no? Qué tema. Y cuando se muestra eso, obviamente es tierra de nadie, ¿no? Martín Fierro, ¿no? Si entre los ellos se hermanos pelean, oprimos. si entre ellos se pelean, lo están devorando los de afuera, lo están devorando los mercados financieros. Señores, vamos a un corte. Bueno, señores, estamos acá en el último bloque y lo voy presentando. A mi derecha está Rodrigo Ercolani, que es economista de la UNDAP. Gracias por estar acá, buenas noches. Gracias por Y lo tenemos a un amigo que muchos años ha venido al programa. La pandemia nos distanció un poco, nos distanció en el sentido que, bueno, la distancia social. Claudio Boada, director de Unión de Usuarios y Consumidores. Claudio, muchísimas gracias por venir al programa. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, para seguir un ordenamiento, y trajo material siempre muy elaborado, muy rico a través de la Universidad Nacional de Avellaneda. Vamos a comenzar con Rodrigo Ercolani y contanos un poco de qué se trata, si vamos viendo la primera placa que la tenemos ahí, que está relacionado con los indicadores de comercio exterior. Los principales indicadores se hace referencia al resultado comercial, a las exportaciones totales e importaciones de bienes de capital. Sí, bueno, lo que fue el mes pasado, o sea, INDEC publicó los resultados de comercio exterior argentino, donde se observa, en primer lugar, bueno, resultado comercial positivo, superávit comercial, un dato que es fundamental, de verdad, para el funcionamiento de la economía y que se pueda acumular reservas como necesita Argentina para hacer frente a las obligaciones del fondo y para hacer frente a un proceso de crecimiento sostenido, es fundamental tener un resultado comercial positivo. Bien, En el mes de pregúntale, marzo, te hago, sí. este indicador, ¿a qué periodo corresponde? Es marzo de 2022, Sí. que si se proyecta a nivel anual es un 2% de superávit comercial. Bien. Son 280 millones de dólares lo que fue el superávit del mes de marzo, nada más. O sea que este dato corresponde al mes de marzo, que da una proyección positiva, ¿no es cierto? Sí, a ver, es más chico que lo que fue lo de marzo del año pasado, Sí. pero se da en un contexto mundial bastante convulsionado y particular que tiene que ver con los precios de los precios de las materias primas commodities en general, y de sí. los bienes industriales. A ver, por eso se ve que por un lado de las exportaciones, Argentina está a niveles récord en 7 años. Bien, volvamos de nuevo a la placa y la tenemos, ¿sí? Sí, como se ve en la parte del medio, las exportaciones están a niveles récord. Dice 15,7% Tal cual. con respecto al 2019, los mayores valores exportados en 7 años. Tal cual. Bueno, y pasamos, si te parece, importación de bienes de capital. Claro, por el lado de las exportaciones, te decía, récord en 7 años, por el lado de importaciones también subieron mucho las importaciones y uno de los rubros que más crecieron son los bienes de capital. Esto es la capacidad instalada de la industria.
También es importante, es el aumento más grande en 13 años interanual, ¿no? de las importaciones de bienes de capital. Estamos comparando marzo contra el marzo del año anterior, ¿no? Tal cual, tal marzo cual. 22 dividido marzo 2021. Exactamente. Bien. Y bueno, un crecimiento que explica que el sector industrial está invirtiendo en capacidad instalada, ¿no? Bien. El sector productivo. Bien, pasamos a la próxima imagen, la próxima placa. Preparado, un informe especial preparado por la Universidad Nacional de Avellaneda, que dice que las compras de bienes en el exterior son las mayores en 4 años y anticipan una continuidad de la recuperación productiva. A ver, una reflexión. Lo que te decía, importaciones crecieron mucho, crecieron más que las exportaciones incluso. En parte explicado por aumento de precios, pero en parte, sobre todo, explicado por cantidades. A ver, hay aumento de cantidades importadas. Por un lado, por insumos y el nivel de actividad productiva, que te aumenta el nivel de importaciones. Y por otro lado, hay un fuerte aumento también de aumento de importaciones de bienes de consumo, o sea, que son bienes finales. Esto tiene que ver un poco con muchas empresas importadas argentinas que ante la incertidumbre externa e interna se están estoqueando y están adelantando importaciones. Eso se está viendo un fenómeno en los primeros meses del año, que tanto la inflación externa importante como las inestabilidades internas están llevando a este comportamiento de todo el sector importador argentino. Por eso se está estoqueando todas las empresas importadoras de bienes finales, para mantener precios, por lo menos por los próximos meses, tratar de mantener sus precios estables. A ver, lo que termina sucediendo es que se da esto, un salto muy alto de las importaciones, por lo menos en este trimestre. Debería compensarse en los próximos trimestres si las expectativas se calman un poco. Bien, perfecto. Vayamos a la próxima imagen, a ver. La tenemos ahí, muy bien. Sí, y ahí lo que estamos viendo es el saldo positivo de comercio exterior, que acumula 15 meses consecutivos y permite, bueno, la conclusión de la UNDAV, fortalecer la reserva del Banco Central. Contanos un poquito. Tal cual. Como te Estamos decía, viendo ahí un circulito en el último, al margen de la derecha. Ese circulito abarca ¿qué periodo? los últimos 15 meses. O sea, los últimos 15 meses, todos los meses fue superávit, hubo mayor exportaciones que importaciones. Y como te decía al principio, el superávit comercial lo que te permite es fortalecer reservas. Es la única fuente genuina de divisas y de dólares que tiene la Argentina. Por lo tanto, es fundamental y clave sostener el superávit fiscal. Así como ahí en la filmina se muestra, los últimos 15 meses hubo superávit, si tomamos los últimos 43 meses, 42 de ellos hubo superávit. O sea, Argentina ya viene durante mucho tiempo sosteniendo superávit en comercio exterior. Bueno, eso la verdad es fundamental sostenerlo, porque en caso de que no suceda eso va a ser imposible sumar reservas y así se podría complicar mucho más la situación macroeconómica. Bien, tenemos una última placa, ¿no? A ver si la podemos ver. La última placa hace referencia al complejo oleaginoso que dice que el último trimestre se promediaron los mayores valores en los últimos 6 años. Tal cual. Bien, vamos acá a las liquidaciones del complejo oleaginoso, si no podés comentar algo. Bueno, esto es primer trimestre, 2022. El primer trimestre sumó la cantidad de exportaciones más importante de los últimos 6 años solamente en complejo oleaginoso. Estamos hablando aceite de soja, poroto de soja, cuestiones relacionadas a la soja, sin contar el trigo u otro tipo de cultivos. Lo que se vio es eso. En los últimos 6 años, este fue el mejor trimestre desde el año 2016, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con la veo el gráfico de barras, ahí veo que la barra del año 2016 es bastante, están igualitas, ¿no es casi cierto? igual, casi igual. Casi sí. iguales. Por eso, O sea, fue un buen año el 2016. Fue el mejor año, trimestre, ¿no? El primer trimestre estamos hablando, fue el mejor trimestre que hubo, sí. Y ahora estamos en un nivel muy parecido con toda esta cuestión de los precios internacionales. ¿Y cómo ves el segundo trimestre ahora de este año? Y debería sostenerse, porque obviamente que la incertidumbre de los precios internacionales es total, existe por la cuestión de la guerra y cuestiones que van relacionadas con todas las materias primas. Es de esperarse que se sostengan precios altos. Eso es lo que la expectativa que hay en general. Lógicamente que el año pasado, nadie esperaba para esta altura del año, hace un año atrás, que tengamos estos precios. Porque son cuestiones que tienen que ver con la geopolítica, ¿no? Hay cuestiones que de golpe puede haber se puede patear el tablero con otra noticia como fue la guerra en Ucrania y puede haber un escenario nuevo. No te voy a decir que es seguro que se va a sostener, pero lo más probable es que se sostenga. Bueno, y vamos con Claudio. Bueno, Unión de Usuarios y Consumidores, me dijiste que tienen representación en 15 jurisdicciones y se van a agregar más, ¿no? Sí, tenemos 15 filiales en Jujuy, Salta, Tucumán. En distintas jurisdicciones, para no se ofenda a Casi nadie. todas las provincias del norte, centro, y estamos trabajando fuerte en el sur del país para
digamos, ampliar la red de filiales. Eso nos permite tener Estas filiales están en un pie de igualdad con lo que nosotros consideramos Capital Federal y Gran Buenos Aires. Varias son filiales también, tienen las mismas derechos y obligaciones. Entonces estamos en un nivel de posibilidad de tener una visión y un discurso federal. No es una organización de capital federal que baja línea al interior, baja línea a todo el país, está clarísimo. Sino que construimos nuestro discurso en base a las opiniones y las cosas que vamos tomando de distintos lugares del país. Y le vamos a preguntar acá a Claudio Boada. Claudio, contanos un poco el tema de los precios. ¿Precios cuidados? ¿Están cuidados o están descuidados por parte del gobierno? No, es bastante complejo. Algunos dicen, ¿dónde estaríamos si no tuviéramos precios cuidados? La verdad que ese análisis no se puede hacer, pero Precios Cuidados es el único programa que a nosotros nos permite tener una visión y frenar un poco esta vorágine y este círculo, esta espiral inflacionaria. ¿Y vos ves que la gente lo va a buscar, los precios cuidados? Yo Sí, te digo, a ver, sí. no quiero hablar por mí porque periodísticamente Sí, no corresponde. Yo voy y me fijo. La gente va y Anclo un precio. se fija. No tenemos el problema en... Pero disculpa, espera un segundito porque quiero decir esto. Anclo un precio. Obviamente por mi formación económica y mi formación periodística, miro el precio por metro, el precio por kilo. La gente observa todo porque a veces cuando te ponen un precio cuidados en el supermercado, de pronto no te sirve tanto como parámetro si no tenés la unidad de medida, ¿no? La gente no mira unidad de medida. Bien. Eso, precio por litro, precio por kilo, precio No lo mira. no lo mira. Disculpame, Muy poca gente. ¿Querés que te diga por qué? Muy poca gente lo mira. A vos, como economista, ¿querés que te diga por qué? Porque uno también, cuando en la facultad que hacemos, estudiamos lo macro, lo importante. Entonces tal vez hablamos del precio de la carne, o podemos hablar del precio del salmón. El precio de la rodesia por kilo, 2.500 pesos. Claro. Precio por kilo. Obviamente pagás 100 pesos porque es un Nosotros ahora, 80 pesos. claro. Por kilo, 2.500 pesos. Bueno, Entonces, esto digo, pero la ¿vos pucha. viste entonces lo vamos que a comparar pesa la carne con un huevo de Pascua? Sí, lo mismo. 150, 200 gramos. Sí, o sí. sea, cuando... Da 3.000 pesos el kilo. Sí, 9.000 y 10.000 pesos. Nosotros hicimos la cuenta comparando. Porque Sí, depende. ¿viste? Sí, es verdad. Ahora los huevos de Pascua vienen de la misma marca. Entonces hicimos en las redes varios flyers donde decía, querías comer tantos X de tal chocolate, lo pagaste 10 veces más. 10 veces más. Porque el kilo del chocolate en la forma tradicional sale 2.500, 3.000 pesos y en la forma de huevo de Pascua te cobraban 8.000, 9.000, 10.000 según la... Por kilo. Vos pagabas 1.500 un huevo de Pascua que eran, 250 gramos, 300 gramos. Sí. Y el tema de precios cuidados es una herramienta para que nosotros podamos recuperar la noción de precios, que no la tenemos, y trabajar con eso. Lo que pasa que el eslabón que falla ahí en precios cuidados es el eslabón, la parte del empresariado. La gente busca precios cuidados, cuando encuentra los productos los lleva y los pide. Lo que pasa es que, ¿te acordás vos cuando nosotros éramos pibes que jugábamos, figábamos la regla, jugábamos y después hacíamos trampa para ganar? Bueno, acá es lo mismo. A mí me daba mucha bronca cuando me hacían trampa, ahora me daba mucha bronca cuando voy a los supermercados y sé que tal empresa firmó y no pone esos productos ¿En góndola o ponen góndola, pocas cantidades? Pocas cantidades, te exhiben el producto en un lado y te ponen otro. El mismo producto, 3 fragancias distintas, 2 o 5 fragancias, 2 entran en precios cuidados, 3 no, te ponen el cartel de precios cuidados y te ponen la fragancia más cara. O sea, esas trampas, y yo no quiero pegarle a todo el empresariado, porque las pymes, las cooperativas, las recuperadas son tan víctimas del sistema como los consumidores. Bien. Acá tenemos las grandes corporaciones productoras de alimentos y de productos de limpieza y higiene. Te cambio de tema rápido. Los supermercados, o sea, la política de precios de productos para supermercados de proximidad, ¿está caminando o no está caminando? Sí, yo creo que va a Los 60 tardar productos. desde el 17 de abril o el 7 de abril, no me acuerdo exactamente la fecha, ahora se me hizo una laguna.
Yo hice un cálculo y calculamos y charlamos con gente de la Secretaría de Comercio que para que estuviera consolidado y caminando 30 días, 45 días. 45 días. O O sea, sea, en mayo, mediados de mayo podría llegar a caminar. tenemos que empezar a caminar. ¿Va a haber Y un cartelito específico para los supermercados de proximidad? no se resolvió, pero tiene que estar el cartel, esos carteles de unos 10 por 15, que son los que marcan precios cuidados, tienen que estar. Con el mismo nombre, precios cuidados para Sí, super de proximidad. sí, para súper de proximidad. Y los mayoristas se comprometieron a cumplir Sí. con el para que tenga margen. Para el que tenga supermercado margen, chico. exactamente. Bien. Mira, por tema de tiempo, vos que conocés de televisión. Es esencial que funcione bien en los supermercados de cercanía o en los... Porque hay ciudades enteras que no tienen grandes súper, por ejemplo, qué sé yo, Ramallo menciono siempre, 40 lugares de cercanía y no tiene un solo supermercado. O Un súper grande. Súper grande, uno solo tienen, una población de 40.000 habitantes. Y después la gente con situación económica más, más vulnerable compra todos los días y van al supermercado que tienen cerca, van al chino de la vuelta, no van a la gran superficie. Claro. Disculpa, tenemos que cerrar. Sí. Tema segmentación, tarifa, pero ahora sí tiene que ser cortito, si no te convoco a otro programa. Segmentación de tarifas, ¿qué va a pasar? Segmentación. Nosotros estamos, me parece que es interesante la segmentación. Van a tener la audiencia, ¿no? Vamos a tener la audiencia pública. No sé si están preparadas las cosas como para... El bolsillo del usuario no aguanta un nuevo aumento. Bien. Claramente. Bueno, ese es el dato que quería hoy. Y la segmentación tiene que ir proyectarse para más adelante, progresivamente, sí. No con gradualidad. Los considerandos de la llamada audiencia dice que va a ser gradual. Perfecto. Muchísimas gracias, Claudio. No, por favor. Muchísimas gracias, Rodrigo. Señores, a ver si me tomás vos, acá del Seba. Bueno, tenemos que hacer los agradecimientos. ¿Sí? Esta camisa y este saco son de Sastrería Windsor, que está ubicada en la calle Maipú 843. Podés comunicarte con @Sastrería Windsor o podés pasar por el negocio que te van a atender Leli, ¿quién es el nombre? Y Pablo. Leli y Pablo. Señores, miren lo que es este saco, realmente. La terminación que tiene este saco, esta camisa, la conseguís en Sastrería Windsor. Me despido de todos ustedes y nos vemos la semana que viene acá, en este programa que se llama Unidad Federal.